Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestro curso de macroeconomía correspondiente al máster de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. En este video veremos la solución a la práctica número 1 de nuestro curso respecto a la maximización de la función de utilidad. El primer problema que presentábamos en la práctica se trataba de una función isolástica con un solo bien de consumo. Este problema tenía el objetivo de que ustedes reflexionaran sobre el proceso de elección óptima que ustedes estudiaron en sus cursos de microeconomía. En este caso, la función de utilidad del individuo J, o el representativo, es una función isolástica que tiene esta forma funcional. Vemos que solamente existe un bien de consumo, denotado por la letra C, y el parámetro θ representa la aversión al riesgo de este consumidor. En un contexto estático, este parámetro no tiene mucha interpretación, como veremos más adelante en otros videos. Por ahora vamos a buscar entonces cómo es la elección óptima de un consumidor cuando existe un solo bien de consumo. Aquí tenemos de nueva cuenta la función de utilidad. En este caso observamos tres cosas. Solo existe un bien de consumo, por lo tanto no es necesario el método de Lagrange, dado que solamente hay una variable de elección que es el consumo. La restricción presupuestaria en este caso, aquí incluimos los beneficios. Ya habíamos visto en videos anteriores que los beneficios, dependiendo del contexto, si es largo o corto plazo, pueden ser cero. Asumimos en este problema implícitamente que el individuo representativo va a ofertar de forma inelástica toda la unidad de tiempo de trabajo, es decir, sea cual sea el salario, él va a trabajar siempre al 100%, no hay ocio en este modelo. Y los individuos tienen una dotación de capital que alquilan a las empresas. P, como siempre, es el precio del bien de consumo y C es la cantidad de consumo. Entonces nuestra restricción presupuestaria está determinada por esto. En este contexto de un solo bien, el lado izquierdo, una observación además del comentario anterior, es que el lado izquierdo representa el gasto que hace este individuo, el lado derecho es el ingreso total de este individuo. Cuando existe un solo bien, entonces el individuo tiene que gastar. Si decimos que el gasto es igual al ingreso, entonces el individuo tiene que gastar todo su income, todo el ingreso en comprar el bien C. La cantidad máxima de consumo está determinada simplemente al dividir el lado izquierdo y el lado derecho por el precio, y lo único que estamos haciendo es para calcular la cantidad máxima que puede comprar este consumidor, es dividir el income entre el precio, y esto es muy fácil de entender. Si el precio del bien, digamos, unos tacos es de 10 pesos por unidad de taco y mi ingreso son 100 pesos, mi ingreso total, entonces 10 entre 100 nos da la cantidad máxima de tacos, que en este caso podemos comprar con estos precios, sería 10 tacos. Entonces tenemos que el consumidor compra la elección óptima para el consumidor va a ser aquella cantidad de consumo tal que la utilidad marginal que obtiene este individuo por esa unidad de consumo extra iguale el costo marginal, y en ese punto habremos encontrado la elección óptima para este consumidor. Para ello tenemos que, dada la función de utilidad, tenemos que calcular, primer paso es la utilidad marginal, que no es otra cosa que la derivada de la función de la utilidad del individuo J. Aquí omito el superíndice J para simplificar notación. Entonces decíamos la derivada de esta utilidad respecto al consumo. Si hacemos, deben de recordar sus clases de cálculo, simplemente el exponente bajaría, le restamos un 1 y al simplificar la expresión anterior nos va a quedar la ecuación número 1, es decir, 1 partido por C elevado a θ nos representa la utilidad marginal de este consumidor. Habíamos dicho que el consumidor, para elegir óptimamente, el consumidor va a comparar el beneficio que obtiene al consumir una unidad extra del bien con el costo que debe pagar por esa unidad extra. Es decir, va a comparar, en el caso, por ejemplo, si la utilidad marginal de consumir una unidad del bien es mayor que lo que tiene que pagar en el mercado, entonces la mejor decisión que puede tomar el consumidor es incrementar el consumo. Recordemos que la utilidad marginal es una valoración subjetiva del consumo extra. Esto es importante. Recuerden que la marginalidad tiene que ver con la idea de una unidad extra de consumo.
Entonces, de nueva cuenta, la utilidad marginal nos indica cuánto el individuo valora en términos de utilidad una unidad extra de consumo. El precio, por otra parte, nos indica el valor en el mercado de esa unidad extra de consumo. Recordemos que es el precio por unidad. Por tanto, lo que tenemos aquí en pantalla en el punto 5.1, lo que el consumidor tiene que hacer para elegir óptimamente su nivel de consumo es comparar el valor que le da a la unidad extra de consumo, compararla con el valor que se le da en el mercado. Si el individuo valora, o mejor dicho, el valor que le da a esa unidad extra es mayor que lo que cuesta en el mercado, obviamente el consumidor tendrá incentivos para comprarla y por lo tanto la mejor decisión es incrementar el consumo. Por lo contrario, si la utilidad marginal que obtendría el consumidor al adquirir esa unidad extra del bien es menor que lo que tiene que pagar, entonces su valoración subjetiva, lo que yo valoro este bien, la cantidad extra de este bien, ya es menor que lo que tengo que pagar por ello. Es decir, el mercado le da un valor mayor, yo tendría que pagar un precio mayor para adquirir esa unidad de lo que yo realmente valoro. Por tanto, la mejor decisión del consumidor es reducir, dar un paso atrás, digamos, no consumir esa unidad extra, dado que el precio en el mercado es más elevado de lo que él valora. Esto es pura intuición que todos hacemos cuando vamos a comprar en el día a día. ¿Okay? Entonces estamos siempre valorando, pero en el margen, en variaciones. Por último, si vemos pues aquí en el 5.3, entonces ¿dónde está el punto de elección óptima para el consumidor? Pues será en el punto en el cual la utilidad marginal iguala al precio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya hemos visto antes que si es mayor, entonces es mejor para el consumidor seguir comprando, consumiendo. Si es menor la utilidad marginal que el precio, entonces lo mejor es reducir consumo. ¿Hasta qué punto? Hasta que la utilidad marginal sea igual al precio. Entonces, la elección óptima, habíamos dicho, va a ocurrir cuando la utilidad marginal es igual al precio. Usamos la expresión número 1, en la cual habíamos calculado la utilidad marginal, que la igualamos al precio, y la expresión en la parte superior nos indica ya la función de demanda, la función inversa de demanda, o bien la podemos escribir en términos de consumo como la función del precio, y vemos que es una función de demanda en términos que 1 depende del precio y 2 depende de forma negativa del precio. Si aumenta el precio, el consumo va a decrecer. ¿Okay? Entonces la ecuación 2 en sí mismo es una función de demanda en la cual satisface siempre que la utilidad marginal sea igual al precio. Podemos hacer el gráfico de esta expresión de la ecuación 2. Bueno, esto es lo que habíamos comentado antes, y el gráfico es en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda, en el eje vertical, medimos la utilidad marginal y también el precio. Más adelante tendrá sentido esto. Y en el eje horizontal medimos las unidades de consumo. En pantalla vemos 3 puntos hipotéticos y la pendiente de la línea azul representa todos los puntos o valores de la utilidad marginal a distintos niveles de consumo. En el punto A tenemos un menor nivel de consumo, pero disfrutamos una utilidad marginal mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que tenemos poco consumo, incrementar una unidad más de este consumo nos va a generar mayor utilidad marginal. Vamos a generar de forma marginal mayor utilidad, y por eso está en la parte superior el punto A en el eje vertical respecto al eje vertical. Si nos desplazamos a la derecha en términos de consumo, incrementamos nuestro consumo, la utilidad que obtenemos, la utilidad marginal o extraordinaria que obtenemos por ese consumo extra se va reduciendo llegando hasta el punto B. En A tenemos un mayor nivel de utilidad marginal que en B. ¿Okay? Y así continuamos esta intuición. Si aumentamos el nivel de consumo, cada unidad extra de consumo va a aportar menos valor a la utilidad. Por tanto, la utilidad marginal, ese valor extraordinario, es cada vez menor.
Esto es lo que nos dice la imagen en el panel izquierdo, y en el panel derecho ya nos representa la función de utilidad. ¿Cuál es el nivel de utilidad total que obtenemos en cada uno de los puntos? Como habíamos observado en el punto A, como tenemos menor nivel de consumo referente al eje horizontal, vamos a observar un menor nivel de utilidad. En la medida que nosotros aumentamos consumo, nos desplazamos hacia la derecha, nuestro nivel de utilidad va creciendo, pero cada vez a una tasa más pequeña. Por lo tanto, vemos que la curva se va doblando hacia la derecha, se va volviendo, es una función cóncava. Cada vez que nos desplazamos a la derecha, la curva sí se incrementa, pero el incremento es menos que proporcional. Esto es así porque si vemos en el panel izquierdo, cuando aumentamos del punto A al punto B, observamos que la utilidad marginal es positiva, pero cada vez menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los incrementos en nuestra utilidad son positivos, observamos un crecimiento de la utilidad, pero cada vez va siendo menor, aunque aumentemos más el consumo. Y esto es la expresión, digamos, es el efecto de la utilidad marginal sobre la utilidad total agregada del consumo. Vemos que es una función creciente, pero su incrementos son menos que proporcionales. Esto es una función cóncava y tiene esta propiedad. Entonces, evidentemente, como siempre hemos dicho, el punto más alejado en términos en el eje vertical es el que genera más utilidad. De los 3 puntos en el panel de la derecha, observamos que el punto C es el que genera mayor nivel de utilidad asociado al mayor nivel de consumo, que es básicamente uno de los principios que habíamos visto de los axiomas del consumidor, que el consumidor siempre obtiene mayor utilidad si consume más. Hay un grado de insaciabilidad, y esa insaciabilidad está reflejada en el nivel de utilidad. Yo estoy mejor si consumo más. Bueno, dicho esto, entonces ahora tenemos que agregar al análisis el precio. En el panel izquierdo vamos a agregar el nivel del precio de forma arbitraria. Vamos a establecer para este ejemplo que el precio, recuerde, es en el eje vertical también se mide el precio y la utilidad marginal. Para un precio cualquiera, pero que sea igual a la utilidad marginal, en el punto B vamos a tener que el precio es una línea horizontal porque es el precio unitario, es independiente del consumo. Es decir, el precio P no cambia según el nivel de consumo que decida el consumidor. El precio unitario está fijo. Ante este precio constante, en este ejemplo, la utilidad marginal es igual al precio, y vemos que la elección del consumidor óptima sería el punto B. Esto es así porque en el punto A observamos que el consumidor valora la utilidad marginal, valora más el consumo del punto A que lo que debe de pagar en el mercado. Es decir, el consumidor, cuando consume estas cantidades del bien, entonces su valoración de estos bienes es todavía positiva, mayor que lo que cuesta en el mercado. El consumidor puede mejorar en términos de utilidad si se desplaza del punto A hasta el punto B, porque en todos sus desplazamientos siempre la utilidad es mayor. Entonces el consumidor en el panel derecho va a pasar del panel A al panel B disfrutando mayor nivel de utilidad. Por lo tanto, está muy bien en este punto. ¿Qué pasaría si nos encontrábamos en el punto C? En el panel derecho ya sabemos que el punto C representa de los 3 puntos el que mayor nivel de utilidad nos proporciona. Sin embargo, a nivel marginal, el consumidor, hay una diferencia entre la utilidad marginal que obtiene en el punto C y el precio. En el punto C, para el consumidor, la valoración de este nivel de consumo por unidad es menor que lo que tiene que pagar por esa unidad en el mercado. Es decir, el consumidor valora menos el bien que lo valora el mercado, y por tanto no está dispuesto a consumir ese nivel de utilidad, de ese nivel de consumo, de ese nivel de ese bien en particular. Por lo tanto, ¿qué decide hacer? La mejor elección para el consumidor es reducir su nivel de consumo hasta el punto B. En este caso vemos que va a perder, comparado con el nivel de utilidad, va a perder
va a disminuir en niveles de utilidad agregada. Disminuye, ¿por qué? Porque esta decisión de elección tiene que ver con el precio. El precio modifica o limita la capacidad del individuo a elegir el nivel de utilidad. Es decir, si no hubiera restricción presupuestaria, entonces el individuo seguramente estaría en un punto mayor que el C. ¿Para qué? Para alcanzar un mayor nivel de utilidad. Pero dado que existe un costo asociado a mi nivel de consumo, este limita mi capacidad de compra, de adquisición, y entonces tengo que hacer una valoración de los bienes y compararlos con lo que me costaría en el mercado. Y estas valoraciones de los bienes se hace a través de la utilidad marginal y comparando el precio. Entonces, en resumen, en este ejemplo, con este nivel de precios, el punto óptimo de elección óptima para el consumidor es el punto B. Dicho esto, que la asignación B es la elección óptima, nos podemos preguntar si esta asignación es eficiente. Es decir, en este punto, en el punto B, el consumidor hace uso completo de sus recursos, es decir, no hay desperdicio en la elección del punto B. Para ello tenemos que agregar en este análisis de este plot, de este gráfico, en nuestra restricción presupuestaria. Una forma sencilla de agregarla cuando existe un solo bien sería a través del consumo máximo que puede realizar el consumidor. Independientemente de la función de utilidad, el consumidor puede comprar como máximo la cantidad que está expresada aquí en la parte superior. Al inicio les había comentado, si su ingreso es de 100 unidades monetarias y el precio de un bien, digamos tacos, es de 10 pesos, entonces cuando dividimos 100 ingreso entre el precio, obtenemos como que podemos comprar como máximo 10 tacos. Entonces la misma intuición está aquí sintetizada en esta expresión en la parte superior en pantalla. Vamos a incluir esta restricción y en el plot anterior de la utilidad marginal con dos ejemplos. En el panel de la izquierda tenemos la restricción presupuestaria representada como la cantidad máxima, el consumo máximo. Este es un eje vertical, dado que es fijo, es decir, en el ejemplo anterior de los tacos, en la parte horizontal tendríamos como máximo 10 tacos. Y esto es independiente de la utilidad, por eso es una recta vertical que nos marca que independiente del nivel de utilidad marginal que tengamos, siempre los 10 tacos son siempre 10 tacos como máximo. Entonces, en el panel izquierdo, lo que está a la izquierda del consumo máximo es una elección factible, es decir, podemos comprarla. A lo que está a la derecha es totalmente inviable porque no tenemos el dinero para adquirirla. Por tanto, en el punto B, cuando el precio marginal es igual, la utilidad marginal es igual al precio unitario, y dado el precio y la combinación de ingreso y coincidimos que el punto B coincide con el punto máximo, entonces en este caso estaríamos hablando de que la elección del consumidor en el punto B es eficiente, en el sentido que estamos gastando toda la renta en el consumo. Por lo tanto, estamos haciendo uso, cuando el consumidor hace uso de sus recursos, lo hace de forma completa, no hay desperdicio para obtener el mayor nivel de utilidad. Entonces, el panel izquierdo, digamos, es una asignación eficiente que maximiza en ese sentido también la utilidad. En el panel de la derecha tenemos un caso que no es una asignación eficiente. Aquí, para hacer la representación, asumimos que es el mismo precio que en el ejemplo anterior, tiene el mismo nivel, y el consumidor tendría que elegir el punto B por las razones explicadas en los slides anteriores. En las slides anteriores, perdón. Entonces, aquí lo único que se ha incrementado es el salario, el ingreso. En el eje horizontal vemos que la representación I es el ingreso total o la parte del numerador, y asumimos que hay un incremento exógeno fuera de nuestro modelo que hace que tengamos este consumidor mayor ingreso. El precio se mantiene igual que en el ejemplo anterior. Si esto es así, entonces veríamos el gráfico de la siguiente forma. Suponiendo un ingreso nuevo,
vemos que la cantidad máxima se desplaza hacia la derecha. Tenemos más margen de elección de consumo y por tanto en principio podríamos adquirir la cesta C. Antes no podíamos adquirir la cesta C. Dado que el precio es el mismo, para el consumidor ir al punto C no, de forma marginal no le reporta mayor beneficio. Es decir, dado el precio en el mercado, el individuo no valora de igual forma, de forma subjetiva, el bien como lo valora el mercado. Y por lo tanto no está dispuesto a pagar esa unidad extraordinaria. Lo mejor es reducir su nivel de consumo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto B. En ese sentido, el consumidor está haciendo una elección óptima. Está maximizando su utilidad dada los precios en el mercado. Sin embargo, no está haciendo uso pleno de todos los recursos. Es decir, en el punto B está por debajo de su restricción presupuestaria. Es una asignación factible, la puede comprar, sí, pero no está gastando toda la renta. En el punto B obtendríamos un ahorro, ¿ok? Entonces, este ejemplo de este problema número 1.1 tenía el objetivo de hacerlo reflexionar sobre la elección óptima, cómo todo se basa en nuestro curso de microeconomía en decisiones marginales y introducir el concepto de eficiencia en las asignaciones de una forma en un marco simplificado. En este slide, por ejemplo, en el lado izquierdo es una condición eficiente, una asignación eficiente, en el lado derecho completamente no. Maximiza la utilidad dadas las restricciones, es lo mejor que puede hacer el consumidor. Sin embargo, no hace uso eficiente de los recursos. En el punto A no hay posibilidad de ahorros, en el punto B implica que va a haber un ahorro, es decir, la distancia entre el punto B y el punto C, lo que deja de consumir se transformaría en un ahorro. Y esto sería, esto va a ser un tema interesante en términos de cuando incluyamos el ahorro en un contexto dinámico. Pero bueno, hasta aquí en el problema 1.1, la idea era hacer este tipo de reflexiones para encontrar la asignación eficiente o la elección óptima del consumidor. En el siguiente problema de la misma práctica vemos una utilidad isolástica pero con un bien compuesto. Observen que el bien compuesto nos referimos, antes era la letra C, existía un solo bien, pero ahora va a haber dos bienes, X y Y. Pero hablamos de un bien compuesto porque la combinación de estos dos nos genera una utilidad, pero de una forma combinada con la función de utilidad pre. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? La función de utilidad, de nueva cuenta, la recuperamos en esta parte. ¿Qué observamos? La utilidad es una función compuesta, una parte, el agregador, digamos, es isolástica, y el bien compuesto, la C, ahora está en sí misma, es como si hubiéramos hecho un zoom dentro del problema anterior, y ahora la letra C, lo que llamamos consumo, lo descomponemos en dos consumos. Y lo agregamos de una forma muy específica como Cobb-Douglas. En este caso, como es una variable es un problema de elección de dos variables, entonces es necesario el método de Lagrange que vimos en nuestros cursos de microeconomía, y la restricción presupuestaria se modifica acorde al problema. En este caso, hay dos bienes de consumo, hay dos precios nominales, PX y PY, y estamos asumiendo que implícitamente que no hay oferta el consumidor oferta de forma inelástica el trabajo. No importa el salario, siempre está dispuesto a trabajar. No hay ocio en la función de utilidad. Dicho esto, entonces sabemos que la estructura de la función de Lagrange para resolver un problema viene en dos partes. La primera parte es la función objetivo, la función de utilidad, y nuestra restricción presupuestaria que se debe satisfacer como una igualdad para hacer uso eficiente de los recursos, y un multiplicador de Lagrange asociado a la restricción presupuestaria. Las condiciones de primer orden no es otra cosa que la derivada de la función de Lagrange respecto a los dos bienes de consumo X y el multiplicador. En este caso muy particular,
Bueno, aquí es ecuación 3, un error de dedo. Tenemos pues que la derivada de la función de Lagrange es la derivada del primer término respecto a x, y aquí ustedes deben de aplicar la regla de la cadena. Simplemente con el cursor lo vamos a señalar. Al exponente de la función de isolástica le vamos a restar un 1, el exponente bajaría multiplicando y se simplifica con el denominador en la función original. Después tenemos que aplicar, les decía, la regla de la cadena. Tenemos que derivar lo que hay dentro del paréntesis, pero respecto a x. Es una derivada parcial, por tanto, la derivada de lo que hay dentro del paréntesis es el exponente baja, al exponente restamos un 1 y nos queda, en este caso, el término y multiplicando y elevado a beta. La derivada de esta parte de nuestra restricción presupuestaria es menos lambda px, pero que sabemos que como todo tiene que ser igual a 0, hemos omitido un paso y lo he pasado ya directamente al lado derecho cambiando el signo. Seguimos aplicando las mismas reglas del cálculo, hacer la derivada parcial del primer término respecto a y en este caso, y aquí en pantalla en la ecuación número 4 nos muestra el resultado siguiendo los mismos pasos. Y por último, la derivada respecto al multiplicador de Lagrange es la restricción presupuestaria. Como siempre en nuestros cursos de micro, vimos que una forma sencilla de resolver este problema es dividir la ecuación 4 entre la ecuación 3. Aquí en pantalla hago la sustitución, ya hemos simplificado la división de lambdas en el lado derecho de la expresión y hemos dejado lo otro por simplificar. Si ustedes hacen los pasos, eliminan términos y aplican las reglas de los exponentes, deben obtener esta expresión de aquí, que no es otra cosa que la relación marginal de sustitución, lado izquierdo, y la pendiente de la restricción presupuestaria, lado derecho. La ecuación anterior implica que si podemos despejar x como una función de y obtener la ecuación 6 para después ser sustituida en nuestra restricción presupuestaria. Al sustituirla tendremos aquí el gasto al lado derecho, le he cambiado sin problema. Tengo el precio de x por x, pero en este caso x es todo lo que está dentro del paréntesis, y lo podemos simplificar de esta forma. Si ustedes hacen las operaciones correspondientes de simplificar la expresión inicial en pantalla, deben de llegar a una expresión así. Al simplificar podemos despejar un poco de álgebra la expresión respecto a y para obtener la elección óptima de consumo en el caso del bien y. Por último, tenemos que sustituir la ecuación 7 en la ecuación 6 y nos daría una expresión así sin simplificar, que simplificando ustedes deben de corroborar que pueden llegar a la ecuación número 8. Y esto sería la solución del problema 1.2 con una función isolástica que depende de x y y, pero de una forma particular, es decir, que combinado en una función tipo Cobb-Douglas. El tercer problema que teníamos, problema 2.1, es cuando incluimos en la función de utilidad el ocio como un bien que deseamos, como algo deseable. Entonces, una forma que se ve mucho en la literatura económica aplicada, es decir, que se puede estimar econométricamente hablando, o en trabajos más empíricos a nivel macroeconómico, de incluir en la función de utilidad el ocio, es esta función de utilidad que tenemos en pantalla, es una isolástica, donde de forma aditiva se agrega un término en el cual aparece también como una forma isolástica el ocio. Y eta, la letra que tenemos aquí, eta, representa un peso de la importancia que tiene el ocio en la utilidad. Entonces, vamos a maximizar la función de utilidad sujeta a una restricción presupuestaria donde elijamos cuánto consumir, cuánto ocio tener y por lo tanto cuánto trabajo también disfrutar en esta economía. De nueva cuenta, la función de utilidad es esta de aquí, donde hemos observado ahora que tenemos consumo y ocio, como había mencionado antes. Dado que hay dos variables de elección, vamos a emplear el método de Lagrange. Si hubiera más variables, también sería el método de Lagrange el que emplearíamos. La restricción presupuestaria, ahora es importante señalar que hay un cambio, dado que ahora el individuo se va a fijar en el salario para hacer una comparación de costo-beneficio en términos de utilidad
si decide trabajar o no. Es decir, dado un salario, el salario es el costo de oportunidad de quedarme en casa. Si yo me decido no trabajar hoy, yo pierdo ingreso por no ir a haber trabajado. Ese ingreso es mi salario por cada hora que estoy sentado en casa. Por tanto, entonces ahora la decisión del individuo va a elegir consumir, pero también va a elegir cuánto trabajar, dado estos costos: el costo de trabajo, el costo del ocio expresado como el salario y el precio de los bienes. La restricción presupuestaria, como habíamos visto en otros videos, cuando hay ocio, es la que tenemos aquí en pantalla, y entonces aplicamos el método de Lagrange. Suprimo en esta sección la expresión del método de la función de Lagrange, pero aquí les presento las condiciones de primer orden, que no es otra cosa que la derivada parcial de Lagrange respecto al consumo, ocio, y aquí hay un error de dedo, aquí tendría que haber sido lambda. Las ecuaciones serían 1, 2 y 3 en este orden, y ya sabemos lo que tenemos que hacer para resolver el problema del consumidor es dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Si nosotros hacemos esta división planteada, ecuación 2 en el lado izquierdo y el lado derecho, deben de llegar a una expresión como la que tenemos aquí en pantalla, y de nueva cuenta lo único que muestra esta relación es que el lado izquierdo, la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente en las curvas de diferencia, debe de ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, que no es otra cosa que el salario expresado en unidades del bien de consumo. De la expresión anterior, como en el ejemplo, como vimos en el problema anterior, podemos despejar el consumo. Despejamos el consumo y nos va a quedar una bonita expresión de esta como una función del ocio y obviamente del precio del consumo. Si el precio sube, el consumo bajaría. Si el salario aumenta, soy más rico, yo tendría consumo mayor. Esta expresión, como en el paso anterior o en el problema anterior, tiene que ser sustituida en la restricción presupuestaria. Tenemos la restricción presupuestaria, el ingreso en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos el gasto, donde hemos sustituido el C. Agrupamos términos, perdonen ustedes. Vean aquí, en la primera expresión de la izquierda tenemos el salario que multiplica el 1, tendríamos el salario simplemente, luego tendríamos menos el salario que multiplica por H. Como nos interesa despejar H o el ocio, entonces tenemos que mandar el término negativo WH al lado derecho con el otro término que contiene también nuestra variable de interés. Este procedimiento y factorizando nos debe de generar una expresión como la que tenemos aquí abajo. Aquí he factorizado H y tenemos que tener en cuenta, que lo que ustedes observan en el corchete es una constante para el consumidor. El consumidor no elige el salario, ni el precio, ni el valor de los parámetros. Para él esto es un número. Por tanto, de aquí se deduce directamente el valor de H. El término que está en corchete es una constante que está multiplicando al ocio. El ocio que pasa dividiendo para obtener una expresión del ocio como una función del ingreso, que es la parte del numerador, y una expresión que depende también del salario y de los precios del consumo. Una vez que tenemos la cantidad óptima de ocio, lo que tenemos que hacer es sustituir en el nivel de consumo para obtener el nivel de consumo de óptimo. Básicamente es este término que era una constante multiplicado por H. Ustedes tienen que replicar en los pasos intermedios por ser capaces de llegar a una simplificación de esta expresión como la que tenemos aquí abajo en pantalla. Esta última expresión se obtiene simplemente al darse cuenta que el término aquí arriba, el término que multiplica al quebrado, este término en realidad está dividiendo al denominador. ¿Ok? Entonces, si ustedes dividen el denominador por el término que está multiplicando aquí arriba, van a obtener la expresión de aquí abajo. Ambas son equivalentes, es decir, ustedes, la parte de arriba es un resultado correcto, lo de abajo es simplemente una simplificación. Con esto concluiríamos la revisión de la práctica número 1. Ustedes tendrían que seguir los pasos
presentados aquí para verificar y resolver dudas que puedan haber encontrado en el proceso de realización de esta práctica.